Primera de Tesalonicenses 5. Vamos a estar enfocados en los últimos versículos que nos quedan, 23 al 28 en esta noche. Vamos a estar en el último mensaje en Primera de Tesalonicenses. Yo creo que hemos recorrido bastante en estos meses, ¿no es cierto? En cuanto a lo que es la iglesia, lo que desea el Señor con su iglesia. Yo la verdad que me he gozado mucho, todavía nos queda un poquitito más porque vamos a estar viendo la segunda epístola por igual. Y Pablo está expresando los beneficios que recibe la iglesia en cuanto a todas estas cosas que han sido escritas en esta carta. Es algo que a mí me alienta a mirar la voluntad de Dios en la vida de cada uno de los creyentes y sobre todo en la iglesia por general. En esta noche vamos a estar enfocados en lo que es la santificación. La santificación, en cuanto a la naturaleza de la santificación, lo que Dios desea a través de esta palabra, porque algunos dirán, ¿qué es lo que representa? Y vamos a ver el versículo 23 en esta noche. Dice allí, el mismo Dios de paz los santifique por completo y todo el ser de ustedes, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos aquí el versículo número 23 en cuanto a la santificación, la naturaleza de la santificación. La palabra en el griego quiere decir apartados para Dios, apartados del pecado. Y Pablo, vean, es como una oración que está haciendo a favor de la iglesia, que el mismo Dios de paz pueda santificarlos por completo. Ahora, cuando empezamos a ver el asunto de la santificación, necesitamos entender que la santificación en el creyente es un proceso que comenzó el día que nosotros fuimos salvos. Pablo dice lo siguiente, estando persuadido en esto, que el que comenzó en ustedes la obra, dice, la va a perfeccionar hasta el día de la redención o hasta la venida de Cristo Jesús. Santificación es el proceso por el cual Dios nos lleva día a día a lo que es sentir desagrado por el pecado, a todo aquello que es malo, a todo aquello que trae problema en nuestra vida espiritual. ¿Se acuerdan ustedes cuando habíamos leído allí en el capítulo 3 y el versículo 11 al 13 de Primera de Tesalonicenses, donde dice, mas el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor Jesucristo dirija nuestro camino a ustedes, y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con ustedes, para que sean afirmados sus corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Ahora, ¿se han dado cuenta de algo aquí, tanto en este versículo que acabamos de leer, como el versículo que habíamos leído en el versículo 23? Fíjense que está hablando, afirmados los corazones de ustedes, irreprensibles en santidad, delante de Dios. ¿Por qué? Vean la última parte, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Y después en el versículo 23, nuevamente dice, sea guardado irreprensible, es decir, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es que Pablo está haciendo referencia las dos veces con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo? Hay algo que tenemos que observar, es lo siguiente. La santificación prácticamente la vemos desde Génesis. Cuando vemos nosotros que Dios apartó el día sábado para descanso, cuando empezamos a ver, por ejemplo, todo lo que tiene que ver en Israel como nación, está hablando del templo, el tabernáculo de reunión, la santidad de Dios en ese templo. Vemos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, nos enseña que el momento que nosotros entregamos nuestras vidas, que pedimos perdón por nuestros pecados, dice que nosotros fuimos unidos en espíritu con el Señor y que hemos sido hechos el templo del Espíritu Santo. Y por lo tanto, como Dios nos posicionó en Cristo Jesús, ahora que somos uno en Él, hay algo que yo quiero que podamos entender con respecto a la santificación. Porque la pregunta es esta: ¿qué es lo que más anhela Dios de nuestras vidas como hijos suyos?
Si Dios es santo, estábamos viendo esta mañana, lo mismo quiero compartir en esta noche. Como Dios es santo, quiere que nosotros seamos santos. Ahora, cuando hablamos de santo, ¿qué quiere decir eso? En Hebreos 10, versículo 10 nos dice lo siguiente: en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez y para siempre. Estamos viendo nuevamente nuestra posición en Cristo Jesús. Hemos sido santificados, esta es la voluntad de Dios, por medio de la ofrenda, del sacrificio de Cristo Jesús, ¿no es cierto? El versículo 14 de ese mismo Hebreos 10 nos dice lo siguiente: con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Fíjense en esto, para siempre, una vez para siempre los hizo ¿qué? Perfectos aquellos que han sido santificados. Y cuando hablamos santificados, apartados del pecado, quiere decir que nos apartó del dominio del pecado, quiere decir que nos apartó del pecado, de las tinieblas, y como somos ahora una nueva creación, dice que las cosas viejas pasaron, todas han sido hechas nuevas. Mis hermanos, es algo que debemos de estar gozándonos con respecto a lo que es la santidad de nuestro Dios. Ahora, segundo, debemos de entender que somos transformados nuestros cuerpos en semejanza como las de Él. Fíjense en Filipenses 3, verso 21 dice esto: el Señor Jesucristo transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que seamos semejantes al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Entonces vemos nosotros en segundo lugar que vamos a ser transformados, nuestros cuerpos van a ser transformados para recibir lo que es en ese día glorioso. La santidad completa de nuestro cuerpo, mis hermanos, es lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Va a transformar el cuerpo de humillación nuestra a lo que es la gloria del cuerpo de Cristo Jesús. Eso es algo increíble en el cual empezamos desde el momento que somos salvos hasta la venida de Cristo Jesús. Es el deseo de nuestro Dios y es lo que Pablo está expresando a esta iglesia. Fíjense que nuestra esperanza se basa en varias cosas. ¿Qué es? Vida eterna, cuerpos glorificados, vamos a ver nuestra herencia o vamos a tener nuestra herencia, muchísimas cosas más ahora que hemos sido apartados para nuestro Dios, ¿no es cierto? Tercero, quiero compartir con ustedes que el trabajo del Espíritu Santo en nosotros, nos dice en 1 Corintios 3, versículo 18, o 2 Corintios 3, 18, nos dice que somos transformados de gloria en gloria por la misma imagen, por el poder del Espíritu Santo. El creyente entonces tiene que tener sumo gozo en cuanto al vivir de una manera que sea agradable a Dios. ¿No es cierto? Déjame hacerte una pregunta. ¿Cuántos en realidad sentimos gozo de poder vivir para Dios, agradándole y diciendo: Señor, queremos que tu corazón esté contento por la manera que estamos viviendo? Porque el creyente, déjame decirte una cosa, el creyente necesita dolerse cada vez que comete o comete pecado o hace algo indebido. Tiene que causar dolor en nuestro corazón. En el momento que nosotros estamos, vamos a decir, constantemente pecando y entonces nos hacemos insensibles a lo que es el dolor que carga el Espíritu Santo, quien está en nosotros, que somos el templo suyo. Mis hermanos, ¿sabes? David, yo lo empiezo a mirar la condición de David cuando él pecó, cuando fue con Betsabé. Déjame decirte una cosa. Él estuvo por un momento en placer de haberse acostado con la mujer de un hombre que estaba casado, esta mujer casada. Y entonces David después reacciona ante lo que había hecho y dice lo siguiente en uno de los salmos: estoy debilitado, estoy molido en gran manera y mi dolor está delante de mí continuamente. Continuamente. Está adolorido por lo que había hecho. Se sentía culpable de haber matado a un hombre inocente. Y entonces Dios lo está llamando a él, a un hombre conforme al corazón de Dios. Es increíble, un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es la fuente de santidad. ¿Se dan cuenta? Como Dios es santo, David estaba mirando que había lastimado a Dios en ese sentido. Y entonces empezamos a ver que en la santidad, mis hermanos, comienza a fortalecernos de una manera que nuestra vida va fortaleciendo vez tras vez tras vez, día tras día, transformando de gloria en gloria en la semejanza de Cristo Jesús. Eso es algo a lo cual tenemos que aspirar cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Ahora, nuestro deseo
para mí tenemos que disciplinarnos a lo que es de vivir en esta vida de santidad. ¿Y qué quiero decir con disciplina? Mis hermanos, disciplinarnos cada día, de sujetarnos a su voluntad, es algo en el cual, te voy a decir, no es fácil, no es fácil. Nuestra carne, el Señor dijo, a la verdad, el espíritu está presto para hacer las cosas, pero la carne es débil. Pero no por eso queremos nosotros decir, bueno, como la carne es débil, entonces cedemos ante lo que es las tentaciones que puedan venir en nuestra contra. Por eso necesitamos disciplinar nuestro cuerpo, y cuando disciplinamos nuestro cuerpo, mis hermanos, tenemos que mirar entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Jesús, déjeme hacer una pregunta, ¿batalló en la carne? ¿Sabes qué? El Señor Jesucristo estaba allí orando y estaba diciendo, no se haga mi voluntad, si es posible, pasa de mí esta copa. El Señor estaba tratando de sujetar su carne, le estaba pidiendo al Padre, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya. Es Dios entonces el que vemos que va a producir el querer como el hacer. Mis hermanos, ¿sabes? Es lo lindo del creyente, lo más maravilloso que puede tener el ser humano, es poder conocer que en el momento, la necesidad tan grande que tenemos nosotros de la salvación y la vida eterna, la nueva vida de Dios en nosotros, a través de su Hijo Jesucristo, a través de su Santo Espíritu y a través de su palabra, es esencial en la vida de cada persona de la humanidad. ¿Sabes por qué? Porque hay algo, aquellos que estábamos muertos en delitos y pecados, aquellos que estábamos en esa condición anteriormente, vivíamos sin paz, vivíamos prácticamente en la agonía de mirar, mis hermanos, qué es lo que esta vida puede ofrecer. ¿Qué es lo que ofrece esta vida? Empezamos a vivir esta vida y fíjense, problemas por todos lados, dolor físico, dolor en la familia, dolor en el trabajo, dolor en la sociedad, dolor en una nación, donde quiera que veamos, empezamos a ver lo que es los resultados del pecado. Entonces, lo mejor que podemos ver nosotros es qué es lo que Dios tiene para ofrecernos. ¿Qué es lo que nos ofrece? Dice allí, el mismo Dios de paz los santifique por completo. Ahora, lo segundo que yo quiero que vean es el mismo Dios de paz. Ahora, esto es algo interesante porque tenemos paz en nuestro corazón en el momento que tenemos a Cristo en nuestro corazón, ¿no es cierto? Tenemos paz porque ya no nos duele pecar más. Ahora, una preguntita. ¿Cuántos se duelen porque no pueden pecar como estaban pecando anteriormente? ¿Cuántos dicen, antes la vida era más entretenida, qué bueno que era? ¿Saben qué? No nos lamentamos de no hacer lo malo. Yo por lo menos no me lamento de que no estoy haciendo lo que yo hacía antes. Tenemos el gozo del Señor en nosotros. Hablamos de la paz que solamente Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. ¿Sabes? En Isaías 55 dice, no hay paz para el impío, dice Dios. No hay paz para el impío, no puede existir paz. Y hay algo interesante de notar en todo esto. Por más dinero que el ser humano pueda llegar a tener, ¿te has puesto a pensar cuántas personas no tienen la paz que quieren y necesitan a pesar de tenerlo todo? Esta semana hemos estado viendo, por ejemplo, la muerte de Muhammad Ali, un hombre muy conocido, un boxeador tremendo, bien fanfarrón era el pobre, orgulloso como ustedes no se imaginan, se pensaba que era Dios en la tierra. En una ocasión estaba volando en el avión y el piloto había dicho, pónganse en el cinturón, y él no se quiso poner el cinturón y la azafata le dijo, por favor, pónganse el cinturón, y él dijo, Superman no necesita ponerse el cinturón. Y la azafata lo miró y le dijo, bueno, Superman no necesita un avión para volar. Aquel hombre estaba lleno de orgullo. Sin embargo, con todo el dinero que hizo, no hay paz en su corazón, no hubo paz en su corazón. Estamos viendo en esta semana también las noticias de este muchacho, del cual le tengo una lástima tremenda, una fama increíble, Johnny Depp, tanto dinero involucrado en cocaína, está con un dolor tremendo. Empiezo a ver la historia de este artista tan joven, Heather Ledge, que casi se gana un Oscar al hacer la película de Batman, y sin embargo estaba deprimido, teniendo tanto dinero, mis hermanos, y que estuviera deprimido se quitó la vida.
Y así podemos mencionar a uno tras otro. Sin embargo, el creyente que es justificado en la paz,